Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Vamos a hacer un vídeo dedicado a los retrocesos de Fibonacci y a las proyecciones, en este caso del FTSE 100, del índice inglés. Para ello vamos a empezar con un gráfico diario del último año aproximadamente. Básicamente nos interesa el periodo que va desde los máximos, aproximadamente en el 7100, como podemos ver aquí, 7131, hasta los mínimos del 5500. Todo eso es un movimiento que ha desarrollado el FTSE. El movimiento lo ha hecho, digamos, en dos fases. Una primera fase que acaba justamente a finales del 24-25 de agosto, que es coincidente con todas las caídas del resto de índices, y luego un rebote y luego un movimiento de caída que acaba hace unos días, a principios de febrero del 2016, que coincide con la intervención de los bancos centrales. Entonces, este es el movimiento que tenemos. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en dos partes. Por un lado, lo vamos a ver el último tramo del movimiento en función de los retrocesos de Fibonacci, que estaríamos hablando de movimiento, ¿vale? Y en este movimiento vemos como el precio del 6.500 al 5.500 prácticamente en 2 semanas ha recuperado casi el 76,4% del precio. Si nos centramos y focalizamos en este último tramo, que es lo más sencillo, pues vemos que en 2 días prácticamente el 23,6, cosa que es lo más habitual, el 23,6 se lo recupera muy rápidamente. Luego el 38,2 con un hueco, y además coincide exactamente con las zonas previas de soporte, este soporte y este soporte. Lo que es previo soporte se convierte en resistencia. También fue bastante rápido. Luego el 50% en apenas, si nos dejamos desde el mínimo a esperar casi el 61,8, pasan prácticamente 5 sesiones, cosa que es muy extremadamente rápido movimiento. Y luego ya lo tenemos entre el 61,8 y el 76,4, y ahí ya parece que se está parando, ¿vale? Ya tenemos un movimiento un poquito más parado de lo que es el rebote. Entonces, ¿cuál es la estrategia a realizar? Bueno, la estrategia a realizar en el FTSE es igual muy parecida al resto de nosotros. Podemos entrar o mantener posiciones alcistas. Bueno, vamos a quitar de momento el Fibonacci que nos está molestando. Vamos a mantener posiciones alcistas mientras esté por encima de esta directriz alcista que tenemos aquí, que se iría uniendo los mínimos del 11 de febrero con el mínimo del 24 de febrero, que pasa ahora mismo por 6.125. Además, añadiríamos un pequeño filtro y podríamos abrir posiciones bajistas por debajo de 6.090 aproximadamente. Ya lo tenemos en 6.184, abriríamos cortos unos 100 puntos por debajo del nivel actual, aproximadamente. No llega a 100 puntos, unos 90 y algo, aproximadamente un 1,5% por debajo del nivel actual, que sería bastante, bueno, pues es una zona bastante, es una entrada bastante ajustada. Es decir, nuestro objetivo también es hacer entradas ajustadas. Es decir, si nosotros aquí entramos por debajo de 6.090, ponemos un stop por encima de 6.225, estamos arriesgando aproximadamente unos 135 puntos, lo que es un 2%, algo más de un 2%. Es un riesgo bastante pequeño y una zona objetivo de 7.860. Aquí tendríamos el stop y aquí tendríamos la zona objetivo, y esta es la entrada cuando pierde la directriz, muy habitual. Entrada cuando pierde los mínimos de las sesiones anteriores, y directriz mínimo objetivo la zona del 7.850. Esta sería la estrategia en el corto plazo, bastante sencilla. Si sigue manteniendo los mínimos alcistas, pues nosotros lo único que hacemos es subir un poquito la entrada, subiríamos hasta a lo mejor 6.125, si pierde 6.125 abriríamos cortas. Esto sería la típica entrada con stop, ¿vale? Hasta ahí la estrategia a realizar
cuando perdiera esa posición, ¿vale? Vemos además como el FTSE pues hace unas figuras muy habituales, es decir, sube 3-4 sesiones en la zona de techo y se cae, sube un par de sesiones y se cae. Pues a lo mejor aquí también tenemos algo similar, sube 3-4-5 sesiones en la misma zona y se cae, ¿vale? Que nos tenemos que fijar también cómo hace los movimientos. 3-4 sesiones se cae, 3-4 sesiones se cae, aquí hay bastantes más, pero acaba cayéndose, 3-4 sesiones se cae y bueno, repite bastante la pauta. Ahora vamos a hacer un análisis, vamos a borrar todo lo que tenemos hecho y vamos a hacer un análisis de todo el movimiento, desde el inicio hasta el fin con esta pauta de corrección. Si cogemos el inicio, bueno, el fin, siempre empezamos por el fin y lo llevamos hasta el inicio. Aquí tenemos del 5500 hasta el 7127. Pues ahora vemos cómo el precio pues ha recuperado bastante, es decir, lo tenemos ahora mismo que ha recuperado un 38,2, entre el 38,2 y el 50%. Digamos que la zona esperada de llegar sería el 6300 o el 6500, que es el, y además coincide con los niveles que veíamos antes, el 76,4 aproximadamente estaba aquí en el 6300 y la vuelta al origen estaba aquí en el 6500. Entonces ya sabemos, ya tenemos muy acotada el rebote. El rebote nos va a llegar a la zona, vamos a ir ajustando, el rebote va a llegar, por un lado tenemos esta directriz, por otro lado teníamos la zona del 6100, fijaos que además 6100 está prácticamente, es el 38,2 de todo lo que ha caído, el 38,2 es el 6100. Si sigue subiendo veríamos el nivel 6300, el 50%, y la vuelta al origen, que en este caso del movimiento último es el 6500, que coincide con el 61,8. Entonces estos son los niveles a vigilar. Para esto hacemos los análisis de Fibonacci y la estructuración de las entradas y salidas. Es decir, nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es delimitar los puntos críticos. Este es un punto crítico, coincide con un máximo, este es un punto crítico, coincide con un máximo, y este es un punto crítico, coincide con el origen del movimiento. Es decir, parece como que si fuera una orquesta. Lo cierto es que sí, lo cierto es que al final la orquesta de máximos y mínimos al final coincide bastante con las posiciones de Fibonacci, que es las que tenemos que vigilar. Bueno, y hasta aquí este vídeo donde hemos analizado el FTSE 100 con las proyecciones de Fibonacci y lo hemos ajustado haciendo una estrategia de corto y de largo plazo, sabiendo los niveles en los cuales podemos entrar. Un abrazo y hasta siempre.